RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, una nueva semana con un invitado especial a unas horas de inaugurarse la línea 2 del Metro de Lima. Así que ya deben de saber de quién se trata, del ministro Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones. Bienvenido, ministro. Bienvenido, ministro. Con la confianza que le tengo le voy a decir Raúl, si me da permiso. Por favor, nos conocemos hace tantos años que... Hace tantos años. Voy a empezar con la pregunta. Es un motivo de alegría, sin lugar a dudas, en un país donde las obras importantes tienen un sabor de gran retraso y demora. Todos sufrimos el tren eléctrico línea 1, que demoró pues tanto como el proyecto Camisea, me parece, es decir, más de una década. Pero somos conscientes de cómo le cambia la vida a la gran mayoría de ciudadanos que habitan en la capital del Perú. ¿Cuál va a ser el beneficio de esta línea 2, que es básicamente subterránea? Bueno, atrás de esto efectivamente hay primero un trabajo de ingeniería muy complejo y que hace que esta sea una obra, además que no es una obra barata, es una obra que, digamos, en general los metros son inversiones muy importantes, cuantiosas, y lo que esto permite, en este momento es un tramo de 5 kilómetros que va de la estación Mercado Santa Anita a la estación Evitamiento. Son 5 kilómetros, hoy día si alguien hace ese recorrido en un transporte público, tarda 30 minutos y en este caso va a ser 7, ¿no? Pero claro, esta es la primera etapa, todavía el ahorro en tiempo no se nota mucho, pero si observamos ya a las 27 estaciones completas, el ahorro va a pasar de 2 horas y media, alguien que va de Ate al Callao, en las condiciones de transporte público, a aproximadamente 35 minutos, ¿no? Entonces, es una reducción muy importante, ayuda a mejorar el ordenamiento urbano en la ciudad. Es uno de los problemas que tenemos en el Perú, particularmente en el mundo urbano, que es un tema muy fuerte. Acabo de llegar ahorita de Chiclayo. Pedro, por un tema familiar, está muy vinculado igual que yo a Chiclayo, y sabemos los problemas terribles que enfrenta el mundo urbano en el Perú en el transporte urbano. O sea, no somos un país donde una familia igual a un vehículo, por lo tanto, lo que hay es mucha necesidad de transporte público. Entonces, es parte de las características de nuestro nivel de desarrollo económico. Pero claro, lo que ha ocurrido es que hemos dejado que en muchos casos ese transporte se desarrolle de forma informal o caótica, y entonces el resultado ha sido que tenemos mucha congestión, mucha contaminación, porque además son vehículos contaminantes prácticamente todos ellos, y entonces el resultado es tiempo perdido en el transporte. Una persona humilde que tiene un trabajo de obrero, por ejemplo, puede perder 2 horas a 2 horas y media de su vida simplemente transportándose. De ida y de vuelta puede ser lo mismo. Entonces, es claro que esto no es bueno, no es digno. Estamos creciendo a tasas ahora un poquito más bajas en los últimos 5 años, pero tenemos un récord importante como país si lo miramos en perspectiva 30 años atrás, ¿no? Pero el problema es que necesitamos que eso también se refleje en las condiciones de vida de todos, ¿no? Y entonces ahí es donde el transporte masivo es importante. Cuando uno mira el transporte masivo en las ciudades grandes, normalmente uno piensa en los famosos BRT o los buses de transporte rápido, Claro. ¿ya? Segregado, y que el típico metropolitano, que es lo que tenemos acá. Pero eso tiene un umbral, o sea, hay un tamaño de ciudad a partir del cual ya el metropolitano no es suficiente. Y entonces hay una discusión si eso es 1 o 1,5 millones, 2 millones de habitantes. Hay una discusión sobre ese tema, que además tiene que ver con la densidad de la ciudad. Pero es claro que a partir de un cierto tamaño ya la ciudad necesita tener líneas de metro. La línea del Metro 1 ha sido una super necesidad y creo que en algún momento resolvió temas muy importantes de transporte urbano. Necesitábamos ya la línea 2. La verdad, el proyecto ha demorado mucho por todos los problemas con interferencias que hemos tenido, ¿no? Y necesitamos seguir creciendo. Entonces, en esta línea
El proyecto de la línea 2 del metro es un excelente proyecto que permite justamente reducir tiempos de viaje a las personas. Es además una señal de inversión también muy importante. O sea, quien invierte en un proyecto de este tipo no invierte para irse en un año, invierte para irse en 30 o 40 años después. O sea, es una señal de confianza que incluso puede ser mirada hasta intergeneracional, ¿no? Y entonces ese es un tema para nosotros muy, muy bueno. Vemos ya que se concreta mañana el primer hito tan esperado, y estamos trabajando para un segundo hito, que es conectar las 3 primeras estaciones desde la municipalidad de Ate hasta justamente la estación del Mercado Santa Anita. Esto lo estamos mirando con el concesionario y con ATU también. Tenemos que ver cómo avanzamos para que podamos en el 2026, empezando el año, tener estas 3 estaciones ya listas. ¿Cuándo llegaría al Callao? Al Callao va a llegar, digamos, si somos pesimistas, 2028. Siendo más optimista, probablemente 2027, ¿no? O sea, porque estamos... Pero yo creo que ahí va a estar en esa ventana, entre el 27 y el 28. Lastimosamente, estos años perdidos con la paralización por todas las interferencias nos han retrasado mucho en el proyecto. También hay que decir, porque hay que decirlo, que cuando uno mira la historia de los metros en el mundo, salvo los más recientes, además creo que curiosamente son regionales, que es el de Quito y el de Bogotá, en general los metros tardan mucho, ¿no? Afortunadamente la tecnología, digamos, ingeniería ha ayudado a reducir mucho los tiempos, pero igual el problema que tenemos es que si las ciudades no están organizadas con anticipación en términos de el diseño de las redes eléctricas, de agua, de gas, de desagüe, lo que termina ocurriendo es que, claro, el proyecto va topándose en todo momento con todas estas interferencias y va parando, porque no es que uno encuentre un ducto de agua y diga, ok, lo copio y lo pego en otro lado. O sea, tengo que parar. De hecho, por ejemplo, hace poquito hemos tenido una interferencia en el Callao, hemos tenido que parar unas horas el suministro de agua en el Callao, porque y afortunadamente fue una interferencia menor, pero a veces se encuentra uno con interferencias más complejas, ¿no? Y la otra cosa en la que el Perú está aprendiendo, además a través de este proyecto, probablemente con mucha, digamos, demora, es el tema del manejo de las liberaciones de predios, ¿no? Entonces, hemos tenido varios intentos normativos, hemos ido mejorando. Creo ya que estamos en un nivel en el que ya el problema ya no es normativo, sino de gestión pública, y donde el problema más serio es el tema de la liberación de predios. O sea, es razonable que uno encuentre en una ruta de una obra un predio de titularidad de un privado, ¿no? Y que legítimamente dice, bueno, esta es mi propiedad, usted no puede pasar por aquí. Entonces uno tiene que negociar con ellos. La mejor de las rutas es la negociación, llegar a liberar el predio de mutuo acuerdo, hacer una compensación. Pero a veces también ocurre que no hay pues acuerdo y tenemos que pasar a la etapa más compleja, que es la expropiación. Históricamente eso iba al Poder Judicial, tardaba un montón de tiempo, la verdad era una ruta larguísima. Hoy en día eso se ha aligerado, pero le voy a ser honesto que la mayor parte de las liberaciones de predios que tenemos hoy día, la norma es relativamente buena porque además da incentivos a llegar a un acuerdo a los titulares de los predios. Yo creo que ya este tema de ir al Poder Judicial o el proceso de expropiación casi es una situación de excepción extraña, ¿no? Pero hay por ahí algunos que otros, pero la mayor parte lo estamos resolviendo de forma, creo yo, amistosa, razonable. Pero claro, hemos tenido que pasar todo el aprendizaje de este proceso, de esta línea de construcción de este proyecto, para ir mejorándolo y hacer que ahora la línea 3 que estamos por convocar y la 4 también, pues no tengan todos estos bemoles, ¿no? Raúl, a ver, adelante, Jorge. Sí, ministro, el proyecto en su integralidad, ¿cuántos millones de peruanos va a transportar diariamente? Sí, la línea 2 está planeada para que transporte 2 millones de pasajeros al día. Es sin duda una línea importante. Espectacular. Sí, o sea, la línea 1 en la situación actual está a 500.000 de pasajeros. Entonces, claro, estamos trabajando para pasar a 1 millón. Y la línea 2 tiene 2 millones de pasajeros. Entonces sí es un proyecto importante. ¿Es porque la densidad es mayor en ese ángulo de la ciudad? Sí, exactamente. Sí. O sea, es un proyecto que conecta a la zona centroeste de la ciudad con el norte, digamos,
Donde la gente está más concentrada. Sí, Sí. sí, está, o sea, y además, en la medida que vaya, por ejemplo, cuando aparezca la línea 3, que esto es como si fuera o sea, hoy día la línea 2 hace como una especie de cruz en la ciudad con respecto a la línea 1, ¿no? Y la línea 3 hará como como una especie de asterisco, ¿no? Y el 4 irá haciendo esto. Lo que va ocurriendo es que vamos a ir viendo un mallado metropolitano que va a aumentar notablemente, y no solamente el transporte rápido y reducción de tiempos de las personas, sino que va a ayudar muchísimo a reducir toda la informalidad del transporte. Y lo interesante es que se concreta lo que anunció Ramón Castilla cuando inauguró el primer tren de Lima a Callao, ¿no? Y luego el testimonio de Balta y del propio Pardo, que soñaban con un Perú integrado por vías ferroviarias, y nosotros, y creo que en toda América Latina, siguiendo a Estados Unidos, cometimos el error de dejar de lado la red ferroviaria para apostar todo a las carreteras, cuando sí. Europa fue más sabia en mantener ambos sistemas, ¿no? Sí, y de hecho la experiencia del presidente Biden hace menos de 2 años anunció un paquete de más de 66.000 millones de dólares para justamente promover el tema del desarrollo de algunos ejes ferroviarios, porque en el fondo lo que ha terminado ocurriendo es que hemos efectivamente desarrollado muchas vías, hay mucho fierro y cemento de por medio, mucho vehículo, pero el problema que hay es que dejamos de lado el transporte ferroviario. El Perú, al igual que buena parte de la región, abandonó su desarrollo ferroviario y estamos en el proceso de recuperarlo. Raúl, muy contentos por este gol. Me hace recordar las grandes obras que se han hecho en la historia del Perú, pero no quiero dejar de aprovechar la oportunidad para la otra gran obra que Dios mediante, como va tu gestión, vas a llegar a noviembre del próximo año y se va a inaugurar el puerto de Chancay. Y ahí mi pregunta es, estoy seguro que has encontrado un inventario importante de tareas pendientes, sí, y todos los servicios multimodales para que los peruanos aprovechemos esa tremenda infraestructura, la conexión con el aeropuerto, la conexión con norte, centro y sur, para que lleguen todos los productos que el Perú puede aprovechar de esa gran puerta al mundo. ¿Hay algo ya que esté corriendo frente a un plazo tan corto? Sí, mira, un tema que yo creo que el puerto de Chancay es no solamente una oportunidad en términos de un inversionista, en este caso privado, a pesar de que es una empresa estatal china, pero finalmente para nosotros es un inversionista privado. No solo es una inversión importante de cara a nuestra conectividad con el Asia-Pacífico, sino que además también permite potenciar todo este hub portuario, logístico, que está asociado al Callao-Chancay, ¿no? O sea, aquí hay que mirar esto en esa lógica. O sea, el puerto del Callao va a tener en 2 años casi 6 millones de TEUs de capacidad. El puerto de Chancay va a arrancar ahorita en noviembre con 1 y muy pronto va a pasar a 2 o a 2.5. Es un tema de demanda, pero por lo que se ve, se va a gatillar bien rápido ese incremento, esa ampliación de la capacidad. Y entonces estamos hablando de un hub que va a darle una capacidad al Perú logística muy importante en la región. Algunas veces como puerto concentrador, sin duda, y otras veces como un puerto de origen-destino de mercaderías. Va a dinamizar, por ejemplo, todo el tráfico hacia Brasil. Hoy en día la soya es una carga liviana, muy voluminosa y de poco valor económico. Pero lo que ocurre es que, y en ese sentido, claro, cuando uno piensa en un tren trayendo soya, probablemente no sea tan rentable en sí mismo. Pero claro, si hoy día Brasil mira lo que gasta sacando esa soya por el Atlántico y lo compara con los casi 15 a 20 días que se va a ahorrar en llevarlo por el Pacífico a través del puerto de Chancay, por ejemplo, es claro que esto va a comenzar a mover números grandes y una actividad importante. Pero eso me lleva a una pregunta difícil. Si vamos a pensar en grande, porque tenemos una puerta gigantesca, el puerto más importante de Sudamérica, competimos con Los Ángeles, ¿qué hacer para la carretera central? ¿Conviene carretera 2 o conviene una red ferroviaria moderna o las dos cosas? Hacia el Brasil. Yo creo que convienen las dos cosas. O sea, lo peor que podríamos hacer es depender de una sola vía. O sea, creo que
en los conceptos de transporte en general, transporte de mercancías, transporte de datos, el concepto de redundancia es fundamental. Es decir, porque te da justo la tranquilidad de que pase lo que pase, tú tienes... O sea, quiero poner un ejemplo que espero no ocurra, ¿no? Que imagínate que construimos la nueva carretera central y decidimos no hacer el tren. Y hay una tragedia de un fenómeno natural, nos quedamos inconectados. Entonces creo que sí es bueno que pensemos en las dos soluciones. Obviamente hay que ver cómo hacemos para darle sostenibilidad, porque tampoco es que vamos a gastar un montón de dinero en hacer vías paralelas. Y lo que creo que está claro es que hay proyectos que complementan al puerto del Callao, que dinamizan, o sea, a la vez que el Callao y Chancay dinamizan la actividad económica en la zona central del Perú. El centro del Perú durante los últimos 200 años en la historia republicana, o 201, ha estado condenado a sacar sus productos a través de Lima y básicamente venderlos en Lima, ¿no? O sea, Lima era el gran mercado destino. El boom agroexportador levantó un poco ese velo y nos ha permitido mover una parte importante de esa producción afuera. ¿Y cómo sería la mejor conectividad, por ejemplo, con el más grande corredor minero, que es el del sur? ¿Hay algo allí para mejorar las cosas? Mira, ahí hay un proyecto que estamos terminándolo, todavía estamos en la etapa de ingeniería, que es un proyecto para sacar un tren, está terminando ahora este mes el perfil reforzado para sacar un tren de Apurímac a Marcona. Lo que ocurre es que todavía los números, o sea, es un tema que tengo que mirar y por eso no lo queremos anunciar todavía, porque lo que queremos ver es la viabilidad económica, ¿no? O sea, es un proyecto muy caro, es un proyecto de casi 9.000 millones de dólares. Es una línea de tren. Una línea de tren minera. Principalmente minera. Entonces, para varios usos, ¿no? Para varios usos, pero digamos, tendría pasajeros y carga fundamentalmente minera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer ahí es mirar el tema de la sostenibilidad. O sea, tenemos que tener cuidado también en no excedernos en proyectos que pueden ser demasiado grandes. Tenemos que mirar los números. Si bien no esperaría uno que este proyecto sea autosostenible totalmente, pero tampoco podemos hablar de destinar en esta línea 3, 4, 5 mil millones de dólares. O sea, hay un límite también a nuestra capacidad de endeudamiento. O sea, un punto del PBI de deuda son 2.300 millones de dólares. Entonces, o sea, este proyecto está hablando más o menos como de 4 puntos del PBI. Es fuerte. Es fuerte. Entonces, no se puede aplicar lo que en energía yo he visto mucho, que la inversión se la lleva el privado a cambio de la posibilidad de concretar un PPA. Es que el donde queremos mirar justamente es eso. O sea, ahorita lo que se ha hecho es el trabajo de ingeniería para este proyecto, igual que el de la carretera central. Y en el caso de la carretera central, los números están más claros de financiamiento. O sea, hay un componente de cofinanciamiento que estamos mirando ahí, pero creo que sí es justificable. Sobre todo por las externalidades que genera el proyecto positivas, ¿no? O sea, estamos hablando de Ate a La Oroya en 2 horas y media, cuando hoy día son 6 horas. Magnífico. Y no solo es un tema de congestión, ¿eh? Porque si uno mira la ruta de hoy de Ate a La Oroya sin congestión, si no tuviéramos congestión, no lo hace en 2 horas y media. No. O sea, estás hablando de 5 a 6 horas. O sea, solo sin congestión ya el proyecto te ahorra la tercera parte de gasolina, gas o el combustible que utilices, ¿no? Entonces ya ahí nomás tienes un ahorro importante, tiempo y claro, si a esto le agregas el tema de la posibilidad de evacuar rápidamente los productos, esto dinamiza aún mucho más la economía del centro del Perú. Y el tren, yo creo que es un proyecto que también tiene sentido. Ayudaría mucho, pero por ejemplo el tren sí tendría que tener un porcentaje de cofinanciamiento más pequeño. O sea, debería ser más autosostenible que la carretera central. Y es lo que estamos mirando también en el otro proyecto, que es el proyecto del tren de Apurímac a Marcona, donde de hecho el puerto de Marcona lo estamos ahorita sacando en iniciativa privada que está en proinversión. Justamente mañana tengo una presentación sobre esto. Pero hay que mirarlo con más cuidado. Hay que ver los números, hay que ver si se habla de que el punto de quiebre en un tren está alrededor de los 3,5 millones de toneladas anuales, ¿eh? Pero claro, eso es un tren más lineal. Este es un tren más complejo por la geografía nuestra, que a la vez que es maravillosa también es compleja, y entonces hay que ver ahí cuánto es el punto de quiebre que se requiere, o sea, cuánto requiere de transporte de mercadería, sobre todo de carga minera. Entonces ahí está
Hot Buy, está Las Bambas, está Antapacay, ¿no? Y también hay algunos proyectos de hierro que están pendientes de salir, que en parte no salen porque no tienen cómo evacuar su producto hacia afuera, ¿no? Claro, y son importantes y grandes. Ministro, transportes y comunicaciones ha sido una preocupación muy grande para todos los peruanos en los últimos años. No tengo que entrar en detalles, usted lo sabe perfectamente. No solamente por actos de corrupción monstruosos, sino por una, digamos, dificultad para hacer las cosas bien, ¿no? Para licitar, para fiscalizar, para verificar, para vender las ideas y sacar los proyectos. Tremendo dolor de cabeza para usted, es decir, una mochila pesada, un tema doloroso también. 6.500 millones de soles paralizados al diciembre del año pasado. ¿Cómo está usted viviendo esta situación, ministro? ¿Y cómo su aporte para cambiar esta realidad? Mire, yo creo que hay un tema ético que sin duda es transversal. Yo creo que ahí estamos trabajando mucho desde el gobierno por dar todas las señales de que no tenemos ninguna capacidad de dialogar con nada irregular. Primero, ¿no? Pero también hay que reconocer que parte de las ineficiencias, algunas veces, e ineficacias en muchas, tienen que ver con una ley de contratación pública que la verdad está hecha para controlar presuntamente la corrupción, que al final no la controla, solo la hace más costosa, pero claro, el resultado de esto es se generan una cantidad de etapas, procesos, y que hacen que el control de la corrupción presunto termina encareciendo los proyectos tanto que tardan muchísimo en salir. O sea, ¿Cambiar la regla de que siempre se escoja la fórmula más barata, por ejemplo? Primera. O sea, yo creo que tenemos que comenzar o sea, es entendible como país hasta hace algunos años, en la situación de un país del tercer mundo, pobre, tenía que buscar siempre el menor precio para un proyecto, porque no había otra opción. Pero lo que es claro es que hoy esa regla tiene que tener un límite. O sea, no podemos tener, por ejemplo, que el 70% cuando uno mira los proyectos, ¿no? Y los concursos asociados a los proyectos, lo que observa es que en muchos de ellos 70-80% del valor de la calificación está en el precio. Entonces, claro, con lo cual termina ocurriendo que gana el que te vende el producto más barato. Resultado, no necesariamente el mejor postor, no necesariamente el postor que tiene los recursos para hacer la obra, porque terminas descubriendo que, me ha pasado varias veces que descubres postores que te paran la obra simplemente porque no tienen liquidez. O sea, porque además como no son sujetos de crédito en el sistema bancario, porque uno pensaría, no, tienes un contrato de 500 millones de soles, pues es muy fácil, vas al banco y ese contrato es bancable porque es el Estado peruano que honra todas sus deudas. O sea, en principio, cuando tú emites una deuda afuera, estás levantando la plata al 4 al 5%. O sea, estás hablando de un Estado que afuera es totalmente creíble. Entonces, para un banco, un contrato de suministro del Estado, de una obra del Estado, debería ser bancable plenamente. Pero claro, el problema es que lo que no es bancable es el agente que está al medio, que es en muchos casos el constructor. Por todas estas historias que hemos tenido pues en los últimos años, el Club de la Construcción, todos los problemas de Odebrecht, y entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a mejorar mucho el proceso, el marco de contratación. De hecho, hemos presentado una propuesta al Congreso para que tener una ley que toma muchas de las experiencias del régimen jurídico que estamos utilizando hoy día dominantemente para contratar, que es el de gobierno a gobierno. Es decir, estamos utilizando la legislación extranjera para contratar, porque nuestra legislación no nos ayuda a contratar. No hay otra salida en el corto plazo que esa modalidad, ¿no? Mientras no cambiemos la ley, vamos a tener que seguir trabajando los proyectos grandes con G2G. Que yo creo que es un jalón de orejas que no sea al Perú en general. Deberíamos buscar cambiar esa ley y preocuparnos, regresando a mi comentario de hace un momento, a que el precio no sea el principal factor, sino que sea la calidad del constructor o del que va a hacer el proyecto, y sobre todo la calidad del servicio que nos va a dejar. Las garantías. Eso es muy importante. Yo quería aprovechar los pocos minutos que tenemos para hablar del otro capítulo importante, las comunicaciones.
¿Qué hacer con el déficit de banda ancha? Porque todo tiene que ir de la mano. Este es un compost que se tiene que cerrar porque la ruta de la seda nos pone en aprietos. Sí, bueno, como ustedes saben, yo he trabajado muchos años de mi vida vinculado al tema de telecomunicaciones. De hecho, mi expertise ha estado siempre muy vinculado al tema de telecomunicaciones principalmente. Y justo hoy se ha publicado en el peruano el decreto legislativo 1599, que es un decreto legislativo que nos va a permitir desarrollar la banda ancha tanto en lo que son entidades del Estado, son más de 10.000 entidades del Estado a las que vamos a poder llevarle conectividad con fibra óptica, hasta el local de la entidad del Estado, escuela, centro de salud, ¿no? Y la otra cosa que también esta ley nos permite hacer, este decreto legislativo nos permite hacer, es ver la forma de utilizar unos mecanismos de incentivos. Estamos trabajando, pensando en un esquema de vouchers para subsidiar a la demanda de quienes hoy no pueden pagar la banda ancha, sobre todo aquellos que tienen hijos en escuelas públicas. O sea, para nosotros es un tema importante que un niño que está en una escuela pública o en una universidad estatal o en un instituto estatal, ¿no?, pueda tener en su casa una conectividad de buen nivel. No estamos hablando de 500 megabits por segundo, estamos hablando de 100 probablemente megabits por segundo, pero que es suficiente para que un muchacho o una chica puedan acceder a material bibliográfico y ver contenidos educativos de primer nivel mundial y en su casa. Todo lo que falló con la pandemia. Efectivamente. Se cayó todo la propuesta porque no teníamos cómo llegar. Si la banda ancha la hubiéramos promovido 5 años antes, la pandemia habría tenido un impacto definitivamente notoriamente menor en el tema de la educación de los chicos. Sería difícil. China mueve el 60% de los activos que consume el mundo hoy. Nosotros no somos un actor importante en la economía global, aunque tenemos aspectos que nos hacen atractivos. Pero lograr un memorándum de entendimiento con el socio grande que es China, memorándum de entendimiento complementario para que, cerca de lo que ha hecho Alemania, nos asegure que el gobierno chino se va a preocupar que lleguen los mejores de China y no tener esa dificultad que algunos ministerios han sufrido o gobiernos regionales, para asegurarnos que haya ese cuidado especial. El hermano menor, trátalo con cariño. Mira, China no solamente es una potencia hoy, China es es la cultura más antigua que existe en este momento en la humanidad. Tiene muy buena parte de la innovación que hoy día, de las cosas que hoy día conocemos, son fruto de innovaciones que se hicieron hace 200, 300, 500 años en China, o sea, la pólvora para empezar, ¿no? Entonces, creo que el Perú, y de hecho es la política de la presidenta, es un país de puertas abiertas al mundo. Y así como recibimos la inversión china, recibimos la inversión europea, norteamericana, japonesa, coreana. Creo que tenemos que mirar al mundo, y hemos tenido ya en algunos momentos conversaciones con el gobierno chino para ir mejorando algunas de estas cosas que pueden dejar una sensación a veces no muy buena, ¿no? Y que de repente por culpa de algún mal proveedor quede la sensación de que lo que hay es un problema de un país, cosa que la verdad hay que rechazar. O sea, esto es como cuando dicen los peruanos son flojos. No, son flojos algunas personas. Los peruanos no somos flojos. Y los conocemos. Y, claro, exacto. ¿No? Están juntos, además. El tema es importante porque China tiene inversiones en todo el mundo. Claro. Entonces, si lográramos mediante un memorándum de entendimiento complementario pedirle ese esfuerzo a China, porque Perú tiene las leyes de mercado abierto, Sí, claro. pero pedirles a ellos algo que también se ha logrado con la Unión Europea y con Estados Unidos, esa accountability, que significa: ustedes, por favor, ayúdenos actuando de oficio cuando hay una empresa que no responde a la altura de la tarea encomendada, ¿no? Sí, me parece una muy buena idea, Pedro. Me parece una muy buena idea. O sea, hemos estado conversando, o sea, no a través de un memorándum de entendimiento, ¿no? Pero hemos estado conversando los distintos ministerios, que hemos ido encontrando algunos problemas operativos, ¿no? El tema de las cartas fianzas y varias cosas que hay que resolverlas. Y yo creo que del lado del gobierno chino hay la mejor predisposición de resolverlas, así que esperaría que pronto tengamos alguna buena noticia sobre este tema. Pero mientras Al canciller le estoy haciendo la misma sugerencia, y como conozco a dos actores que son de los mejores en el gabinete,
creo que entre los dos pueden hacer eso que se llama el taquito y el pase correcto para hacer gol. Jugar en pared, como se dice. No, sí, claro que sí, Pedro. Mira, para nosotros es bien importante que los países desarrollados vengan al Perú, traigan su inversión, inviertan en nuestro país. Te voy a dar un ejemplo. Ayer estaba en una reunión con una empresa extranjera que ve temas vinculados a la línea 2 del metro, y me contaba que cuando ellos vinieron aquí la primera vez el equipo era totalmente extranjero. Hoy el equipo está liderado por un ingeniero peruano, con varios ingenieros peruanos debajo de él, trabajando conjuntamente en temas de ingeniería de línea de metro subterránea. O sea, hay un proceso, o sea, tenemos unas excelentes universidades, tanto públicas como privadas en el país, y yo creo que el que vengan inversiones de todas partes de países desarrollados, pues nos va a permitir aprender y cada vez hacer las cosas mejor, y ¿por qué no en algún momento pensar en una línea del metro, la línea 5 o 6, hecha por una gran empresa constructora peruana, por ejemplo? ¿Podría ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos estamos quedando con las ganas de hacer más preguntas, pero yo creo que va a haber oportunidad de un Claro que sí. segundo capítulo, y el mejor de los deseos de que el país siga caminando con estos goles. No, igualmente ustedes, unas felices fiestas para ustedes y sus oyentes y televidentes, así que a seguir trabajando y a seguir Así es. creyendo que el Perú es más grande que sus problemas, como ya lo dijo el maestro Basadre hace mucho tiempo, ¿no? Muy bien, ministro. Importante. Muchas gracias. Felices fiestas. Igual. Gracias, Raúl. Continuamos con Integrando Perú. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en Lima a través de Cable Más TV, canal 796, coberturando Comas, Independencia, Canta Callao, San Martín, Pamplona, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Pamplona Alta, Chorrillos, Lurín y Pachacamac. En Cable Más, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. En Econocable, Canal 26, Cono Norte, Caraballo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Canta Callao, Independencia, Ancón, Santa Rosa, San Miguel. En el Cono Sur, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac y Villa El Salvador. Compañero, capacítate, mejora tu desempeño en obra, adquiere nuevos conocimientos, consigue nuevas oportunidades laborales. El CONA te capacita en diversos cursos del sector construcción, sin costo adicional y con instituciones de prestigio. CUMPA, marca la diferencia, sé un crack de la construcción. CONA, juntos logramos fortalecer tus capacidades en construcción. Inscríbete llamando al 966-450444, 912-185865 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670, tercer piso, La Victoria. A esta hora estamos transmitiendo en vivo al sur del país a través de Cable Más, Canal 26, en Apurímac, coberturando Abancay. Econocable, Canal 26, en Abancay. En el Cusco, Econocable, Canal 26, La Convención y Quillabamba. Cable Más, Canal 26, en La Convención y Quillabamba. En Puno, Econocable, Canal 36. Cable Más, Canal 36 en Puno. Econocable, Canal 36 en Juliaca. Cable Más, Canal 36 en Juliaca. Continuamos con Integrando Perú.
Amigos, seguimos con nuestro programa y ahora tenemos a un especialista con gran trayectoria desde el mundo académico. Ha sido consultor de programas internacionales, inversión pública, y una de sus especialidades es la problemática del agua, de la infraestructura, para que el país le dé este recurso vital a los ciudadanos y logremos ese crecimiento con menores emisiones, que hoy es el hito de los países en el mundo. Bienvenido, ingeniero Bonifaz. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido. Gracias, Jorge Luis. Un gusto estar por acá con ustedes. A ver, ¿cómo ves el déficit del servicio y de la infraestructura de agua para los peruanos? Tienes una visión de largo plazo, porque vienes estudiando esto hace mucho tiempo. ¿Cómo ves esta situación? Yo la veo pésima, no es mi especialidad, pero lo veo muy mal. Bueno, sí, estamos muy mal, hay que decirlo. Y no es un problema necesariamente de inversión. Inversión hay y puede haber, y puede seguir habiendo. El problema es de gestión. Y creo que el gran culpable si es que hay que buscar un solo culpable, fue la descentralización de las empresas de agua en el Perú. Porque eso ocurrió en el año 90, ¿no? Un decreto de Alan García antes de salir. Y creo que ahí empezó la debacle del servicio de agua potable en las áreas urbanas y ni qué decir en las áreas rurales en el Perú, ¿no? Con el gobierno de Fujimori hubo grandísimas inversiones en el sector, con dinero del FONAVI. Pero hablemos de Sedapal. Pero Sedapal es otra historia. Pero Sedapal es la que tiene el mejor perfil, y no es un perfil con nota, digamos, aprobatoria, pero es el que tiene el mejor perfil porque maneja más recursos. Exacto. Tiene un alto porcentaje de sus operaciones tercerizadas en manos privadas. Sí. Pero el problema es el equipo que conduce la empresa, o son limitaciones que el Estado le impone. ¿Cuál es el problema? Hay de las dos. Y en realidad yo creo que Sedapal, para las limitaciones y restricciones que tiene, da un buen servicio. No es fácil abastecer una ciudad de 10 millones de habitantes. Aunque claro, tienes 3 millones que no tienen servicio y que viven en Lima y que viven en el ámbito de Sedapal. Pero ¿por qué en electricidad tenemos un alto porcentaje de recaudo exitoso y en agua no? Que vivimos un siglo de diferencia entre un servicio y otro. Porque los servicios son totalmente diferentes. Tú no puedes dar agua en Ticlio Chico, pero sí puedes dar electricidad. Es cierto eso, pero las condiciones geográficas son vitales. Pero la tecnología para supervisar que no te roben el agua, creo que no es un estándar. La tecnología en agua no ha evolucionado al nivel de la tecnología, por ejemplo, en energía, ¿no? Hoy día se siguen trasladando los metros cúbicos de agua en la misma tubería que hace 40 años. Y los medidores... Pero es problema país, es problema Perú. Es problema país, pero las diferencias en el servicio con los países de América Latina no son tan grandes. El problema en el caso peruano... Mal de muchos, mal de tontos, dicen, ¿no? Vamos a Madrid, vamos a las ciudades de países más avanzados, porque hay que ser ambiciosos en dar calidad del servicio a nuestra gente. Ahí ya tienes medidores pospago, por ejemplo. Sin ningún problema. ¿Postpago? Sí. No pagas, te cortan el agua. Acá tienen que pasar 2 meses para que te corten el agua, ¿no es cierto? Hay tecnología en las plantas que no tenemos acá, etcétera, etcétera. Pero quiero regresar al problema de gestión. Porque hoy en día el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está planteando un decreto de urgencia, o sea, que se va a publicar en el... Para concentrar el 22. Todas las políticas en sus manos. Exactamente. Incluso no lo tengo a la mano, y el reglamento va a determinar muchas cosas. Se
impone un cambio tarifario, ellos imponen un cambio en la metodología tarifaria y básicamente se han reunido con SUNAS, pero no le han hecho caso a SUNAS. Entonces ahí... Es cambio del modelo en realidad. Es un cambio del modelo. La ley, me parece que el decreto de urgencia, que lo van a publicar pronto, va a tener cambios, pero el reglamento es el que va a tener la voz cantante. ¿Qué piensas de este? Pienso que el cambio de una ley marco en servicio de saneamiento, en un servicio tan importante, no se debe hacer con decreto de urgencia. Esa es una primera cosa. Tiene que haber una discusión amplia. Nacional. Tremendo tema. Yo me he reunido con los funcionarios del Ministerio de Vivienda, que nos llamaron a 3 o 4 profesores de la universidad, recién el lunes. Pero yo, bueno, el lunes ya lo publican el 22. Entonces, hemos dado algunas sugerencias, pero me parece que hay mucho pan por rebanar, mucho para discutir. Yo he preguntado a gente del Ministerio de Vivienda y me han contestado, mira, los problemas que tenemos arrastrados años, aquí hay que tomar el toro por los cuernos y hay que enfrentar las carencias y lo más grave, la corrupción prácticamente había puesto en jaque al Estado. Y todo eso lo está pagando el ciudadano de a pie, con un servicio que no es el que merece, porque el ser humano debe tener todas las condiciones para educarse y para, trabajando, salir adelante. Pero si el agua no tiene las condiciones de calidad en todo el Perú, si hay mucha gente que no tiene el servicio en su hogar, es una suma de factores en contra. Exactamente. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con tu diagnóstico y con el diagnóstico del ministerio. El problema es qué es lo que van a cambiar y por qué ellos creen que lo que van a cambiar va a resultar bueno. No han hecho un análisis de impacto regulatorio. Hay una serie de cambios importantes detrás de ese decreto de urgencia que no han sido testeados. Es recurrir al viejo estilo, es decir, el regulador, llámese SUNAS, ha sido demasiado light, demasiado débil, tiene que volver las atribuciones plenas al ministerio para que el ministerio haga valer un objetivo y lo cumpla en el plazo previsto. O sea, en pocas palabras, es una práctica que existe en muchos países del tercer mundo. Exacto, pero digamos que lo que plantean ellos, y les voy a hacer un resumen, son 3 o 4 cosas, ¿no? Primero, la integración de las empresas, luego rebalanceos tarifarios, porque hay errores tarifarios, eso está claro. Y luego una planificación de largo plazo para las inversiones, ¿no? Un comité que decida las inversiones. Pero cuando yo les pregunto, ellos tienen 5 medidas. ¿Cuál es tu secuencia? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Me parece que todavía no la tienen clara. Pero hay que darles el beneficio de la duda porque eso va a estar en el reglamento seguramente. La integración es un tema clave. Nuestras empresas, ¿cuántas empresas EPS tenemos? 50. En un país donde... Técnicamente quebradas. Técnicamente quebradas porque no tienen la escala adecuada. En Puno tienes 5 EPS. En Lima Norte tienes 3 EPS. ¿No? Y así. Entonces, son chiquitas. Me está diciendo que corremos el riesgo de repetir el problema con el agua como recurso, materia prima, que se crearon los consejos de Cuenca, pero no han funcionado. Exacto. Y siguen siendo la junta de usuarios el poder fáctico real. Exactamente. Peor aún, las EPS sumamente politizados y con bajos recursos, bajos sueldos. Un gerente general dura 2 meses, 3 meses, 4 meses en una empresa. La rotación es altísima. La gente no quiere trabajar en el sector. Es un sector altamente politizado. Entonces, ¿hay que tomar medidas radicales como las que se proponen? Sí. Pero no hay secuencia, no hay idea, no veo una ¿Tú les luz. dirías, no se aceleren, tómense un poquito de tiempo para hacer las cosas con mayor cuidado? Exactamente, y discutámosla, abran la discusión, tomemos medidas consensuadas. El diagnóstico lo tenemos claro todos y desde hace 20 años.
José Luis, Sí. ¿hay política nacional para estos temas del agua? Hay planes maestros, Planes hay maestros. plan nacional de... ¿Política de nacional saneamiento. multisectorial? Hay plan nacional multisectorial, Hay. sí, muy de la mano con el Ministerio del Ambiente, la ANA. Estamos en un tema trabajando con los ministerios para el Foro Mundial del Agua de Bali en el 2024. Claro. De hecho, yo estoy dirigiendo por parte del Perú el estudio subregional. Y bueno, hay un punto focal que se comunica con la ANA, con Ambiente. Hay integración de ministerios, hay conversaciones. Pero en redactar papeles y documentos e informes no somos malos los peruanos. Para nada. Yo me he quedado sorprendido en la Cumbre Mundial de Cambio Climático. Los documentos que presenta Perú son muy bien elaborados. El problema es cuando nos piden rendir cuenta de lo que decimos allí. Exactamente. El papel aguanta todo. El problema, como les repito, en el Perú y básicamente en las EPS es un problema de gestión. Mi propuesta viene por el lado, y se los he manifestado con la reunión que hemos tenido con el Ministerio, es que hay que regionalizar las empresas. Hay que volverlas regionales. En Lima tenemos una empresa. De ese tamaño. De ese tamaño. Segundo, los gobiernos regionales no tienen ninguna responsabilidad sobre las empresas de agua. Cero. Su ley orgánica dice apoyar. O sea, nada. Apoyar, no rinden cuentas. Son los gobiernos locales los comprendidos. Exactamente, que no tienen la capacidad, que son muy chiquitos. Se reproduce lo que pasa en el Sistema Nacional de Inversión Pública con la preparación de proyectos. Entonces, tercero, integrar las empresas, ¿no? Y luego, aquellas que están mal, existe un organismo en el Perú que se llama la OTAS. La OTAS. Sí. Que es el que ha intervenido en todo. Tiene 20 de las 50 intervenidas, reflotándolas, cambiando gerentes, poniendo plata. Y cuando las reflota, las regresa al municipio, como ha pasado con Moquegua, y viene el deterioro nuevamente. Está probado que no hay sostenibilidad. Dime, por ese y la lado. supuesta solución teórica de la privatización como la panacea de solución a todos los problemas, en Tumbes fue un fracaso total. En Tumbes fue un fracaso total, pero por otro tema, por otras circunstancias, mal planteado. En algún momento, muy poca información, se tomaron decisiones con poca información y terminó en un fracaso. Pero tú puedes, así como hace Sedapal, tercerizar muchos servicios, pero también puedes concesionar plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de tratamiento Eso de sí, agua. Agua residual. Exacto. Puedes, no diría descuartizar la empresa, porque la empresa sigue siendo una sola, pero puedes tener servicios concesionados bajo un manejo centralizado, ¿no? Pero Dime, José Luis, perdón, Pedro, el modelo chileno es radicalmente privatizador. Radicalmente privatizador de los recursos hídricos de este país vecino. ¿Cómo lo ves? Bueno, una locura. Para privatizar estas empresas de Chile, lo primero que hizo el régimen de Pinochet y los Chicago Boys fue reflotar las empresas y ponerlas en un nivel muy bueno. Ahí va mi pregunta. ¿No sería bueno hacer un holding, que en cierta forma es una de las ideas planteadas, de todas las empresas de agua y saneamiento, asegurando una cultura corporativa con FONAFE por medio y con la OCDE como veedor? Pero tendrías que dar el paso previo de la integración. Necesitas buen tamaño para tener una buena empresa. Por eso, generar un holding que signifique una empresa por región. No más que eso. O incluso más que eso. O sea, puedes tener mancomunidades o macro y que haya empresas. Compras únicas a nivel nacional y que haya un sistema de control y evaluación y seguimiento al personal y sus metas también en conjunto. Teóricamente eso es lo que funcionaría. En la práctica tienes que modificar varias leyes, ¿no? La ley orgánica de gobiernos regionales, y tendrías que entrar al Congreso en un consenso muy importante, ¿no? Para poder armar ese tipo de cambios. Y la resistencia social. Y las resistencias de perder un, entre comillas, botín, porque quienes trabajan en las empresas
pues los amigos, ¿no? Es muy difícil. Entonces, se necesita, pues, yo diría, pues, y lo hemos discutido, que el diagnóstico ya está recontra hecho. Los estudios ya están realizados. Estás queriendo decir que el Perú en el siglo XX, donde hizo más obra, fue con lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Leguía, Odría, Fujimori, pero no en su corto periodo democrático, sino cuando tenía concentración del poder. Exactamente. La historia nos enseña que es la única manera de ordenar la casa. Así de grave es la cosa. Así era la cosa. Y lo mismo pasó en Chile, ¿no? Exactamente igual. Pero no perdamos las esperanzas de que eso se pueda hacer en un proceso democrático, ¿no? Imagínate un nuevo presidente con cierto nivel de fuerza y con representación en el Congreso. Imagínate, porque, Buen punto. claro, si tienes 24 candidatos a la presidencia, que pueden ser 35, tener un Congreso, digamos, con una fuerza mayoría va a ser bien difícil. No puedo dejar de preguntarte el costo tan grande que ha sido para la gestión país de infraestructura, el Club de la Construcción y el caso Odebrecht. Temas que todavía no hemos terminado de resolver y que muestran que no es solo el funcionario corrupto, sino es también el conjunto de actores del mundo privado que han dicho este es el sistema que funciona y se repartían las obras. Entonces, no hemos seguido los protocolos de la OCDE que hablan de una limpieza profunda. Acá hemos hecho algo medio tibio. Exacto. Entonces, eso también habría que resolverlo. Claro que sí. Si me hablas del sector infraestructura en general, como sabes, en agua y saneamiento mucha inversión privada no ha habido, pero en los otros sectores sí. Hay que sacudirse de ese pasado donde solo venían empresas brasileñas y algunas españolas, y hay que atraer nuevas empresas, hay que traer empresas francesas, como las que están viniendo en algunos sectores, coreanas, de los Estados Unidos, ¿por qué no? Francesas. Esa es la idea. Y para eso, lo que necesitas, y escuché lo que decía el ministro de Transportes hace un rato, es tener pues procedimientos claros, procedimientos transparentes. La ley de contrataciones en el Perú pues es una locura, ¿no? Y por eso es que se están yendo por el G2G, que está bajo el ámbito de la ley de contrataciones, pero tiene un camino diferente que lo hace más ágil. Claro, pero seguro. No insisto, hacerte la repregunta. El modelo que se ha utilizado para modernizar la refinería de Talar es un modelo de contratación extranjero, supuestamente de los más avanzados, pero no hubo competidor, porque la empresa japonesa que llegó hasta la última instancia no presentó. No, la empresa japonesa en la última instancia fue descalificada. Sí. Quedando un único postor, que había sido la misma empresa que había hecho los estudios, que había hecho todo. Entonces, en pocas palabras, no hubo competencia. No hubo competencia y la modalidad misma llevó a que el presupuesto nunca se cerraba. Pero esos son errores en planificación, enormes, en estudios, pero no es culpa del modelo de licitación. Correcto, a eso voy. Entonces, el componente integridad, capacidad técnica y estabilidad de los cuadros es fundamental. En teoría esto funcionaría en la medida en que el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad que tiene el Perú se ponga en la mesa y funcione. ¿Por qué? Porque si tú tienes un plan y tienes proyectos ahí que han sido priorizados por alguna metodología, esos se tienen que hacer y no otros. Entonces probablemente la refinería de Talara no entraría, algún otro proyecto, no sé, tampoco entraría. Entonces no se puede sacar bajo la manga una IRSA, ¿no? Para meterla en el pipeline de proinversión, porque no está en el plan. Entonces las iniciativas políticas, ¿no? Que no tienen asidero, sino que vienen de seguramente un ámbito corrupto, no tendrían cabida si el plan funcionara. Y eso pasa en todos los países. Tú me has hablado de mirar a los países desarrollados. Australia tiene, Inglaterra tiene.
Todos los países avanzados tienen ese plan y lo respetan. Y además tienen un comité directivo en ese plan que hace que las cosas avancen y funcionen. Sí, Esa es la idea. José Luis, se nos acabó el tiempo. El tema es enorme. Tendremos una segunda oportunidad para tenerte en el programa. El próximo tema importantísimo. El próximo no año. tan lejos. No, es en 2 semanas. En 2 semanas. Muchas En 2 semanas gracias. terminamos el año. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos en Integrando Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Pedro y Jorge Luis. Felices fiestas. Igualmente, mucho gusto. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.